Eguerdion, ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programan barna hartutako 2020 enplegu planaren garrantzizko bi sustapen plan onetsi ditugu gaurko Jaurlaritza Kontseiluan. Lehenik, laguntzen deialdi bat 8,2 milioi euro laneratzeko enpresetan enplegua sortu eta iraunarazteko. Lanbidetik kudeatuko ditugun laguntzak dira hauek, gizartean desabantaila edo esklusio egoeran dauden kolektiboak lan merkaturatzea helburutzat dutenak. Eusko Jaurlaritzak ikaskuntza prozesu bat gehitu du, gaitasun sozialak, lanekoak, oinarrizko prestakuntza, lan kualifikazioa eta merkatuaren ezagutza eskuratzea xedetzat hartuta. Programak behartu egiten ditu enpresak pertsona horiei gutxieneko 3 urteko kontratuak egitera eta denbora tarte horretan prestatu egin beharko dituzte haiek lan merkatu arruntean sartu ahal izateko. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 2 importantes programas de incentivación del Plan de Empleo 2020, incluido en el Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica. En primer lugar, la convocatoria de ayudas por valor de 8,2 millones de euros para la creación y sostenimiento del empleo en las empresas de inserción. Son ayudas que gestionaremos a través del organismo autónomo Lanbide y que pretenden incorporar al mercado laboral a colectivos en situación de desventaja social o de exclusión. El Gobierno vasco acompaña un proceso de aprendizaje que contempla la consecución de habilidades sociales, laborales, formación básica, cualificación laboral y conocimientos de mercado. Este programa obliga a las empresas a una contratación mínima de 3 años, a lo largo de los cuales deberán formar a estas personas para que se puedan insertar en el mercado ordinario. Bigarrena, inbertsio bat onetsi dugu. 4,9 milioi euro desgaitasunen bat duten personak lan merkaturatzeko. Zehazki, Lanbideren bitartez kudeatuko ditugun 2 laguntza lerro dira. Alde batetik, desgaitasunen bat duten personak enplegu zentro berezietan lan egiteko duten eskubideaz baliatu ahal izateko laguntzaz osatutakoa. Zentro horien helburua lan produktibo bat egitea da, behar bezala ordaindua eta desgaitasunen bat duten langileen lan kontratudunen premia berezietara egokitutako zerbitzu batekin. Zentro guztiek dituzte Lanbide jardueran laguntzako unitateak. Talde multiprofesionalak dira, desgaitasunak dituzten personei topatzen dituzten eragozpenak eta oztopoak gainditzen laguntzen dietenak. Bigarren laguntza lerroa 700.000 eurokoa da. Desgaitasunen bat duten personen enplegua lan merkatu arruntean sustatzeko. Enpresei ematen zaizkien laguntzak dira hauek, desgaitasunen bat duten personei kontratu finkoak egin ahal izateko, haiei lanpostuak egokitzeko, babes personalerako ekipoez hornitzeko, edo lana zailtzen dieten oztopoak ezabatzeko baita ere. En segundo lugar, hemos aprobado una inversión de 4,9 millones de euros para la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Se trata en concreto de 2 líneas de ayuda que gestionaremos a través del organismo autónomo Lanbide. Por una parte, ayudas para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al trabajo en centros especiales de empleo. El objetivo de estos centros es realizar un trabajo productivo, convenientemente remunerado y con un servicio ajustado a las necesidades específicas del personal laboral discapacitado. Todos los centros cuentan con unidades de apoyo a la actividad profesional. Son equipos multiprofesionales que permitan ayudar a superar las barreras y obstáculos con los que se encuentran las personas que padecen discapacidad. La segunda línea de ayudas está dotada con 700.000 euros para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario. Son ayudas a las empresas para que puedan realizar contratos indefinidos, adaptar puestos de trabajo, dotar equipos de protección personal o eliminar barreras que dificulten el trabajo de las personas con discapacidad.
Oniritzia eman diogu baita ere laguntza lerro bati, alegia 1,7 milioi eurokoari, euskal enpresetan lan bizitza eta familia bateragarri egitea bultzatzeko helburuarekin. Familiei laguntzeko erakunde arteko 3. planean biltzen diren laguntzak dira aipatzen ari naizen hauek, bizitzako ziklo guztietan sustapen eta laguntza politikak indartzeko helburuz sortutakoak. Langile lan kontratudunen eszedentzia edo lanaldiaren laburtzea lortu ahal izateko haien seme-alabak eta mendekotasun egoeran dauden edo osasun egoera larrian dauden haien senideak zaintzeko. Programa horrek 3 jarduera lerro izango ditu. Bat, laguntza ematea eszedentzian edo lanaldiaren laburtze aldian dauden langileei haien seme-alabak zaindu ahal izan ditzaten. 2, laguntza ematea mendekotasun egoeran edo osasun egoera larrian dituzten senideak zaindu ahal izan ditzaten. Eta 3, laguntza ematea eszedentzia edo lanaldiaren laburtzea aukeratzen dutenen ordezkapen kontratuak egiteko. Hemos dado hoy también luz verde a una línea de ayudas dotada con 1,7 millones de euros para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas vascas. Son ayudas contempladas en el 3er Plan Interinstitucional de Apoyo a la Familia, creado con el objetivo de potenciar políticas de promoción y acompañamiento en todo el ciclo de la vida. Son ayudas para que el personal laboral pueda acogerse a una excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos e hijas y familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria. Es un programa dotado con 3 líneas de actuación. Apoyo a las personas trabajadoras que se encuentran en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de hijas, apoyo para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria y apoyo a las empresas para la contratación de sustituciones de quienes optan por la excedencia o reducción de la jornada laboral. Euskadin, irakasleen prestakuntzarako eta ikerketarako 2 programa onetsi ditugu gaur Gobernu Kontseiluaren. 2015-2018 Unibertsitate Planaren eta Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren esparruan 8,7 milioi euros hornitu dugu doktoredu aurreko programa 2017-2018 ikasturtean doktore ez diren langile ikertzaileak prestatzeko beken programa. Gure irakaslegoak ikertu ahal izan dezan eta doktore titulua lortzeko kualifikatu ahal izan dadin bultzatu nahi dugu. Beka horiek aukera emango diete irakasleei segidako 48 hilabetez ikertzeko unibertsitatean, fundazioetan edo erakunde publiko naiz pribatuetan bai Euskadin, bai atzerrian. Urtero, 400 gora persona izaten dira ikerketa beka hoien onuradun. Eta horretan, bikaintasunean prestatzea ahalbidetzen zaio euskal gazteriari eta aldi berean sustatu eta bermatu egiten du belaunaldien arteko erreleboa ikerketa zientifikoaren eta teknologikoaren arloetan. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 2 programas para la formación del profesorado y la investigación en Euskadi. En el marco del Plan Universitario 2015-2018 y del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020, hemos dotado con 8,7 millones de euros el programa predoctoral de becas para formar personal investigador no doctor en el curso académico 2017-2018. Queremos promover que nuestro profesorado pueda investigar y cualificarse para la obtención del título de doctor o doctora. Estas becas permitirán al profesorado investigar durante 48 meses consecutivos, bien en universidades, en fundaciones u organismos públicos o privados, tanto en Euskadi como, en su caso, también en el extranjero. Anualmente, más de 400 personas se benefician de estas becas de investigación que permiten formar en la excelencia a la juventud vasca, al tiempo que promueve y garantiza el relevo generacional en materias de investigación científica y tecnológica. Bigarrena, irale programa onetsi dugu.
Irakasleen hizkuntza gaikuntzarako programa, alegia. Irale sendotutako programa bat da, unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen irakaskuntzan diharduten irakasleak euskalduntzeko. 2017 urtean 2 milioi euro inbertituko ditugu irakasleen alfabetatze euskalduntzeko eta euskararen hizkuntza gaikuntza sendotzeko baliabide guztiak, giza baliabideak, baliabide ekonomikoak eta antolamenduari dagozkionak ikastetxeen eskueran jartzen dituen programa honetan. Programa honek irakasleen eta guztietako jarduerak finantziatzen ditu, irakastorduetan naiz ordu horietatik kanpo. Langile liberatuen ordezkapenik sortzen dituen gastuei aurre egiteko aukera ere ematen du, baita prestakuntza eta oporraldietan zehar. En segundo lugar, hemos aprobado el programa IRALE de capacitación lingüística del profesorado. IRALE es un programa consolidado para la euskaldunización del profesorado que ejerce la docencia en centros no universitarios. Durante el año 2017 invertiremos 2 millones de euros en este programa que pone a disposición de los centros educativos todos los medios humanos, económicos y organizativos necesarios para la euskaldunización, alfabetización en euskera o consolidación de la competencia lingüística en esta lengua. Este programa financia todo tipo de actividades del profesorado dentro y fuera del horario lectivo e incluye la posibilidad de afrontar los gastos derivados de la sustitución del personal liberado y también formación durante el periodo de vacaciones. Lehendakariak Kolonbiara egingo duen hurrengo bidai instituzionalaren berri emango dio baita ere eman dio gaur Gobernu Kontseiluari. Agenda ekonomiko enpresarial nabarmena duen bidaia izango da hau hain zuzen ere. Eusko Jaurlaritzako kanpo ekintzetarako taldeaz gain, ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburua den Arantza Tapiak lagunduko dio lehendakariari bidai honetan. Lehentasunezko kide gisa identifikatuta dago Kolonbia, Euskadi 2020-ren internazionalizazio esparru estrategian. Hego Amerikan, Euskal enpresa gehien bilduta dauden herrialdea da, hain zuzen ere 79 enpresa, merkataritzazkoak, produkziozkoak edo zerbitzu sektorekoak. Lehendakariak topaketak izango ditu Kolonbian merkataritzako antena bat duten Euskal enpresen hainbat ordezkarirekin. Bidaia funtsezko une batean izango da Kolonbiarentzat, bake akordioa sinatu ondoren 52 urte baino gehiago iraun dituen gerrari azkena ematen diona eta aukera berriak ekarriko dizkiona herrialde honi. Lehendakariak elkarraldi instituzionalak izango ditu baita ere Kolonbiako agintariekin, bakegintzaren eta bizikidetzarekin gai hoiei eurekin batera heltzeko. El lehendakari ha trasladado al Consejo de Gobierno los detalles relativos a su próximo viaje institucional a Colombia. Se trata de un viaje oficial con una marcada agenda económico-empresarial. Además del equipo de Acción Exterior del Gobierno vasco, acompañarán al lehendakari en este viaje la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia. Colombia está identificada como un socio prioritario en la estrategia marco de internacionalización de Euskadi 2020. Es el país de mayor concentración de empresas vascas en Sudamérica, con presencia de 69 empresas comerciales productivas y del sector servicios. El lehendakari mantendrá encuentros con numerosos representantes de las empresas vascas que disponen de antena comercial en Colombia. El viaje se produce en un momento clave para Colombia tras la firma del acuerdo de paz que pone fin a más de 52 años de guerra y que traerá nuevas oportunidades para este país. El lehendakari mantendrá encuentros institucionales con autoridades colombianas en los que abordarán las cuestiones relativas a la paz y la convivencia. Beste alde batetik, lehendakariak hitzaldi bat emango du Javeriana Unibertsitatean kontinenteko garrantzitsuenetakoan alegia. Gainera, elkarraldi bat izango du Kolonbiako euskal komunitatearekin. Bizita ofizial bat egingo du Bogotako euskal etxera eta Gernika muralera izen berdina duen parkean kokatutakora.
Legegintzaldi honetan, lehendakariak egindako bigarren bidai ofiziala izango da, eta aurrenekoa Europar Batasunetik kanpo. Aukera berri bat izango da Basque Country estrategia nazioartean proiektatzen jarraitzeko. Gainera, bidal ofizial horretan, Arantxa Tapia sailburuak eta ingurumeneko sailburu ordea den Elena Morenok, Akodal nazioarteko kongresuaren 60. edizioan parte hartuko dute, non sektore hauei lotutako gaiei helduko zaien, ura, saneamendua, ingurumena eta energia berriztagarriak. Kongresu horretan, 25 euskal enpresa izango dira, gehienak klima ingurumen klusterrekoak. Además, el lehendakari ofrecerá una conferencia en la Universidad Javeriana, una de las más importantes del continente. También mantendrá un encuentro con la Comunidad Vasca de Colombia. Realizará una visita oficial a la Euskal Etxea de Bogotá y al mural Guernica, que está situado en el parque que lleva el mismo nombre. Es el cuarto viaje oficial del lehendakari esta legislatura, el primero fuera de la Unión Europea. Una nueva ocasión para continuar con la proyección internacional de la estrategia Basque Country. Además, el viaje oficial incluye la participación de la consejera Arantxa Tapia y de la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, en la 60ª edición del Congreso Internacional ACODAL, en el que se tratarán asuntos ligados al sector del agua, saneamiento, medio ambiente y energías renovables. En este congreso participan 25 empresas vascas, la mayoría del clúster medioambiental Aclima. Bueno, ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburua Arantxa Tapia dago ikusten duzuenez gaur nirekin agerraldi honetan. Gaur, lankidetza hitzarmen bat sinatzeko baimena eman dugulako da hori, Gobernu Kontseiluak, sustapen ministerioarekin eta trenbideetako azpiegituraren administratzailearekin, ADIF-ekin, alegia, trenbidearen hegoaldeko saihesbidea eraikitzeko aukera emango duena. Me acompaña, como pueden comprobar hoy, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia. El motivo de su presencia obedece al hecho de que el Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de hoy la firma del convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento y el administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF, que permitirá construir la variante sur ferroviaria. Para darle cuenta y detalles en relación con este convenio, le cedo la palabra para que se lo explique. Arantxa, nahi desunean. Eskerrik asko, sailburu. Bueno, aipatzen genuen bezala, gaur Gobernu Kontseiluan onartu dugu eta baimena eman digu beraz, hitzarmen hau sinatu ahal izateko. Eusko Jaurlaritzak eta Estatuko Administrazioak sinatu behar duten hitzarmen bat. Haren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari mandatu bat ematen dio Estatuko Administrazioak, eta bertan saihesbide horrei, hau da, variante sur ferroviaria delako horrei lotutako hainbat gai enkargatzen dizkio, mandatu ematen dizkio. Alde batetikan, eraikuntza azterketak izango dira, beste alde batetikan proiektuak benetan konstruktiboak direnak idazteko baimena ematen dio eta mandatua, obrak kontratatzeko eta gauzatzeko, desjabetzak egiteko, hau da, desjabetza espedientiak martxan jarri eta gauzatzeko, eta trenbidearen hegoaldeko saihesbidea gauzatzeko behar diren beste edozer gai eta zerbitzu emateko mandatua egiten dio. Lehen agintza administratiboa da, protokoloa sinatu geneunetikan, ministroak eta nik neuk, martxoaren 15ean, eta beste alde batetikan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak maiatzaren 3an sinatutako hitzarmen horretan baita ere akordatzen da hitzarmen hau martxan jarri behar dela eta gauzatu egin behar dela. Horretarako guk dagoeneko gaur onartu dugu eta Ministro Kontseiluak datorren ekainaren 2an onartuko du hitzarmen berbera eta behin biak onartutakoan sinatu egingo genuke. Hitzarmen honek bi jarduera fase ditu, alde batetikan Serantes Olabeaga zatiari dagokiona, eta beste alde batetikan izango litzaketeke bigarren fasea, Barakaldotikan Basaurira doana. Lehen faseari dagokionean, hitzarmen honetan 271 milioi aurre ikusten dira, eraikuntza proiektua idazteko, proiektu konstruktiboa delakoa idazteko, eta obrak egin ahal izateko. Eraikuntza proiektuak 7,26 milioi euroko kostua izango du, eta 2019 bukatuta egongo da.
eta hortikan aurrera, hau da, 2019tikan 22 obrak gauzatzea tokatuko litzaiguke. Obra horiek gauzatzeko 453,75 milioi euro aurre ikusten dira. Bigarren fasea, Barakaldo eta Basaurikora, oraindikan askoz ere atzerago dago, eta bertan hitzarmenean aurre ikusten dana da 3,02 milioitako aurrekontua aurre proiektu bat egiteko. Hau da, gaztelaniaz estudio informatibo esaten dioguna. Zergatikan, zati horretan alegazio asko izan dira eta berritikan hasi beharko genuke hori egiten. Eta azkenikan hitzarmena jasotzen du, baita ere Y-koan jasotzen zen antzera, 84,7 milioi estatuak jarriko ditula eta gauzatuko ditula superestruktura egiten. Horrez suposatzen du, gai elektrikoak eta automatizazioa, hau da, gainetik doan guztia, estatuak egingo duela Y-koan egin deun sistema berberarekin. Beraz, nolabait, gauzatzeko bidean gera, proiektu hau gauzatzeko bidean, eta bi onura garrantzitsu izango ditu, martxoan aipatzen genuen bezala, alde batetikan merkantziak kenduko ditugu herrialde guneetatikan, herri guneetatikan desagertu egingo dira, beraz horrek suposatuko du gaur dugun aldirietako bide hori geldituko dela ia tranbia bat bezala herri hoientzako, eta bigarrenikan lortuko deguna da portuari lehiakortasun handiagoa ematea, beraz hortikan ateratzen dian merkantziei bide berri bat irikitzen diogulako. Comentaba, el Gobierno vasco ha aprobado hoy, en el Consejo de Gobierno hemos aprobado el convenio que tenemos que firmar con la Administración General del Estado para la ejecución de la variante sur ferroviaria. El Consejo de Gobierno ha autorizado ya la firma de este convenio, un convenio que nos encomienda una serie de actuaciones para llevar a cabo la puesta en marcha de la variante sur ferroviaria y que, entre otras actuaciones, encomienda a la Comunidad Autónoma de Euskadi la redacción de estudios y proyectos informativos y constructivos, la contratación y ejecución de las obras, la colaboración en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios necesarios, así como las direcciones de obra y cualquier otro servicio necesario para que esta obra sea una realidad. Es el primer acto administrativo que viene a corroborar el protocolo que se firmó el 15 de marzo entre el Ministerio y el departamento que dirijo en estos momentos, y que además queda recogido en el acuerdo entre EAJ-PNV y el Partido Popular firmado el 3 de mayo de 2017. El convenio se ha aprobado, ya lo hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, y el Consejo de Ministros lo aprobará el próximo 2 de junio. A partir de ahí, con las autorizaciones de ambos gobiernos, se procederá a su firma. El proyecto tiene dos fases. Por una parte, en la primera fase se abordará el túnel de Serantes y desde ahí hasta Olabeaga, y en una segunda fase se abordará el tramo entre Barakaldo y Basauri. En lo que a la primera fase hace referencia, el convenio prevé un importe de 461 millones de euros para la redacción del proyecto constructivo y para la ejecución de las obras. Este proyecto constructivo está dotado, su ejecución supone 7,25 millones de euros y deberá estar finalizado, según previsiones, para el año 2019. A partir de ahí, hasta el año 2022, procederemos a la ejecución de la obra civil. Estas obras, incluidos los servicios de control y dirección de las mismas, ascienden a 453,75 millones de euros. En cuanto a la segunda fase, el convenio encomienda prevé la redacción del estudio informativo, cuyo presupuesto asciende a 3,02 millones de euros. Es decir, esta segunda fase, Barakaldo-Basauri, está un poco más retrasada. Hay que rehacer el estudio informativo que existía por una serie de alegaciones que se han producido y entendemos las dos administraciones que hay que atender. Y, por último, señalar que el convenio también recoge que la Administración General del Estado, así como ocurre en la I vasca, será la encargada de asumir tanto el coste como la ejecución de las obras de superestructura, que en los dos tramos asciende a un importe de 70 millones más IVA, es decir, los 84 millones de los que les estaba hablando. Tal como lo dijimos en marzo, esta obra va a suponer dos ventajas importantísimas. Por una parte, va a hacer desaparecer las mercancías de todos los núcleos urbanos de los municipios por los que transcurre y va a facilitar que esos trenes de cercanías que se utilizan en estos momentos tanto para viajeros como mercancías queden en exclusiva para viajeros y se pueda producir incluso una especie de tranviarización de ese servicio. Y al mismo tiempo lo que se va a ganar es en competitividad también para el puerto, puesto que
la salida de las mercancías va a ser mucho más eficiente y va a tener muchos más denominados surcos, es decir, más tiempos y mejoras en lo que se refiere a la capacidad de la línea que se va a poner en marcha. Por tanto, entendemos que es una buena noticia y tras ser aprobado, reiterarles que se firmará en cuanto el Ministerio también lo tenga aprobado a partir del 2 de junio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, mandako informazioagatik. Bueno, guk Jaurlaritzaren izenean eman barreko informazioa emanda dago, zuen artetik galderarik balego orain daukazue aukera egiteko. Sí, para la consejera le quería preguntar si manejan ya, aunque sea de forma aproximada, alguna fecha, algún plazo para la finalización de la variante sur, cuándo entraría en funcionamiento en general, y en todo caso, si la primera fase termina antes que la segunda, que veo que va con más retraso, si podría de alguna manera funcionar mientras se termina la segunda. Sí, el objetivo es que para el año 2022, tal como les decía, toda la obra civil esté ejecutada. Vamos a ser prudentes, darle un año más para que la superestructura esté finalizada también y la primera fase podría entrar en funcionamiento. Es decir, son dos fases que son complementarias, pero el no terminar la segunda no impide que se pueda poner en funcionamiento la primera. Por tanto, a partir del año, siendo prudentes, insisto, 2023 podría entrar en funcionamiento y dar servicio al puerto de Bilbao y además haber hecho ese desvío que permite que los municipios pues tengan una calidad de vida mucho mejor que la que tienen actualmente. Por tanto, lo que además estamos pretendiendo, como habrá observado por las fechas, es que vayamos acompasados también con la ejecución de la Y vasca. Yo le que... ¿No? No, es en relación a eso. Besterik ez bada Manchesterreko atentatuarengatik egin duzue protesta salaketa beraz Jaurlaritzarena tinkoa beste behin ere, Bai, bueno, a ver, lehendakariak berak zuzenean erresuma batuak Bilbon daukan konsulari zuzenean esan dio Eusko Jaurlaritzaren jarrera sarraski honen aurrean gogorra da, erabat kontrakoa da, gaitzetsi egiten dugula orain arte bezalaxe eta gure solidaritatea eman dio baita ere beraren bitartez agintariei helarazteko, agintariei eta herriei guztiari, ezta? En castellano, por favor, el rechazo del gobierno. Sí, bueno, que el Lehendakari ha trasladado a las autoridades del Reino Unido y a toda su ciudadanía a través del cónsul en Bilbao, Derek Doyle, primero la condena más absoluta del gobierno vasco a este brutal atentado que ha tenido lugar en Manchester, ya que se ha cobrado numerosas vidas humanas, y en segundo lugar, pues las condolencias y la solidaridad obligadas en este caso a las víctimas, a sus familiares y al conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, yo quería preguntarle por el acuerdo en relación a la devolución del dinero, a los atrasos al personal de las sociedades públicas. Se alude a un abono entre el 2015 y la actualidad. Quería saber si hay previsión también de dotar de alguna manera la devolución desde el año 2010, que es cuando se produce el recorte, teniendo en cuenta que ya hay procedimientos judiciales en marcha y que es probable que en algunos casos, como ya está siendo así, se ratifique también esa ilegalidad de aquel recorte. A ver, lo que se está es ejecutando la sentencia del Tribunal Constitucional, que como ustedes saben se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 31 de julio del año 2015, ¿no? Y surte, por tanto, efectos a partir de esa fecha en relación con todo el personal laboral no directivo de las sociedades públicas, excepto del personal laboral de sociedades públicas que habían promovido el pleito que llegó hasta el Tribunal Constitucional. En el caso de este colectivo de personas, que es un colectivo perteneciente a una concreta sociedad pública, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene efectos retroactivos y despliega efectos desde el momento mismo, por tanto, en el que se produjo la decisión de reducción de esa retribución, ¿no? Con respecto al resto del personal, los efectos de la sentencia, lo dice la misma sentencia expresamente, se despliegan a partir del 31 de julio del año 2015, ¿no? Esto es lo que se está acordando, tramitando en este momento, ¿no?
el hecho de que haya pleitos planteados por personas concretas, ¿no?, de este colectivo en relación con las cantidades anteriores al 2015 dejadas de percibir, no altera para nada. Lógicamente esos pleitos se tramitarán, sus pronunciamientos tendrán y en función de lo que digan las sentencias al respecto, pues actuará el Gobierno, ¿no? Pero lógicamente en este momento el Gobierno se circunscribe estrictamente a lo que resulta de la sentencia del Tribunal Constitucional, que expresamente dice que, excepto para el colectivo que promovió el pleito que desembocó vía amparo en el Tribunal Constitucional, excepto para ese concreto colectivo, para el resto, los efectos de la sentencia empiezan a desplegarse a partir de esa fecha, de la fecha de publicación del Boletín Oficial del Estado, que fue el 31 de julio del año 2015. ¿Qué les ha llevado a ustedes a aprobar prácticamente a finales de mayo o a ratificar un acuerdo que ya en enero se planteaba? En el mes de enero ya se conocían los mismos términos de jurisprudencia y de sentencias que se conocen ahora. ¿Por qué este retraso de 4 meses? No, este acuerdo es complementario de aquel. En aquel momento, si ustedes recuerdan, se tomó constancia de la cuestión y se encomendó a las sociedades públicas, a todas, a que hicieran una cuantificación de las sumas que cada una de ellas tenía que hacer efectivas en función del alcance y contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional. No se acordó que eso se hiciera efectivo. Se encomendó a las sociedades públicas que no hubieran satisfecho ya esas cantidades, porque en algunos casos esas cantidades se habían satisfecho en la medida en que habían existido procedimientos judiciales concretos que el Gobierno había perdido en aquel momento. Por tanto, a la vista de la judicialización del asunto y de las sentencias que estábamos recibiendo ya en el Gobierno, todas ellas dando la razón a los recurrentes, se pide a las sociedades públicas que tomen cuenta y razón del asunto, que hagan un cómputo de las personas afectadas y una cuantificación de las sumas implicadas, y ese proceso se inicia en febrero y acaba ahora, ¿no? Y este es el acto que, de alguna manera, culmina el proceso puesto en marcha en aquel momento. Bestetik gaur jakin dugu EPKko hainbat preso igorri dituztela kartak, kasu honetan Iñigo Urkullu lehendakariari ere lehenengo konfirmatu ea hori horrela izan den, eta bigarrena ea lehendakariak hori nola hartu duen. Nik ez daukat konstantziarik lehendakariak horrelakori jaso duen. Ez dakit bialdu dioten ala ez, baina lehendakariak behintzat horrelako gutunik jaso baldin badu ez du Gobernu Kontseiluarekin egitate hori partekatu. Beraz, ezin dizut ezer esan, ez baitut datua ezagutzen, ez da bere kasuan gutun horien edukina ere ezagutzen. Sí, a mí me gustaría que me aclarara una cuestión jurídica que tiene que ver con el acuerdo suscrito con el Gobierno Central en relación con las promociones de la Ertzaintza y aquel Real Decreto en el que en la disposición adicional segunda establecía que era la Junta de Seguridad la que determinaba la cuantía de cada una de las promociones. Después de publicarse aquel Real Decreto, ¿se ha producido algún tipo de movimiento jurídico? ¿Se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o ante el Supremo, en su caso, porque presentaron recurso de casación, algún tipo de documento que desactive ese procedimiento y también el que había en relación con la 26? La Abogacía del Estado, con la que tuvimos contacto hace, pues no recuerdo exactamente, 3 semanas aproximadamente, nos transmitió su propósito de activar los mecanismos necesarios para que ambos procedimientos se paralizaran, ¿no? Y nos habló también del sistema que iba a utilizar para esa finalidad, ¿no? Así que un mecanismo previsto en la Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativa que permite que una de las partes transmite al tribunal su voluntad de poner fin al procedimiento porque ha desaparecido la causa que lo justificaba. Lógicamente, el procedimiento contempla la audiencia de la contraparte. En este punto, la contraparte, que es el Gobierno vasco, iba a estar completamente de acuerdo en que el procedimiento se paralizara porque la causa del mismo, el motivo último del mismo, había desaparecido y, por tanto, lo que le puedo decir es que el Gobierno vasco todavía no ha recibido de ambos tribunales el requerimiento para que haga sus alegaciones dentro de ese procedimiento que, en principio, iba a instar la Administración Central del Estado a través de la Abogacía del Estado en virtud de un intercambio de
de pareceres que tuvimos, insisto, hace ya 3 semanas. No sé, no le puedo asegurar si finalmente la Abogacía del Estado ha dado efectivamente o no ese paso, no lo sé. Nos habló de su voluntad y su propósito de hacerlo, pero no le puedo asegurar que lo haya dado, no lo sé, porque es un acto que corresponde llevarlo a cabo a la propia Abogacía del Estado. Lo que sí le puedo asegurar es que ese procedimiento, tanto en el Supremo como en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no podría culminar sin antes haber dado parte al Gobierno vasco para que hiciera sus alegaciones, ¿no? Y le puedo asegurar que las alegaciones del Gobierno vasco todavía no se han producido porque ese requerimiento del juez no se ha producido, ¿no? ¿Y les adelantó la Abogacía del Estado el argumento jurídico con el que va a intentar desmontar la sentencia del Superior de Justicia? Bueno, ese detalle no lo hemos concretado, pero bueno, tampoco le puedo asegurar si ha dado pasos o no en esa dirección, ¿no? Supongo que lo esperan, que los dé. Sí, claro, lógicamente. Evidentemente ese es uno de los asuntos que está sobre la mesa, ¿no? Es decir, que hay 2 procedimientos, ¿no? Uno está suspendido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, suspendido, además acordado por la propia sala que procede su suspensión, pero la suspensión se produce en función de la existencia de un recurso de casación que se está tramitando ante el Tribunal Supremo, ¿no? Y lo que pretendíamos ambas partes, al proponer la suspensión del procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es que no se resolviera ese expediente hasta en tanto no se pronunciara en el Tribunal Supremo en el recurso de casación interpuesto ante el mismo, ¿no? Es decir, una suspensión vinculada a la resolución de otro procedimiento que se estaba tramitando ante el Supremo, ¿no? Todavía no se ha producido ninguna de las 2, ¿no? Pero lógicamente la una está anudada a la otra. ¿Y a usted le consta si el Supremo va a resolver pronto? Porque la sensación es que el Supremo sí que va a resolver en relación con el recurso de casación que ustedes presentaron contra la sentencia de julio del 16 del Superior de Justicia. Bueno, es que el Tribunal Supremo no funciona con las reglas sensaciones. Yo no sé, no tengo ni idea, ¿no? No sé cuál es la sensación que puede tener usted a ese respecto, pero el Tribunal Supremo tiene su ritmo, tiene su dinámica, tiene su calendario y no sé si precisamente ese recurso de casación lo va a resolver o tiene intención de resolverlo con prontitud o no. No se lo puedo asegurar. Gaur gobernu bileran mahai gainean edo izan duzue sozialisten PSOEren primarioena, hori batetik hitz egin duzuen, tankideok horretaz, eta ia Pedro Sánchezek irabazi izanak eragina edo izan dezakeen koalizioan. Bueno, Gobernu Kontseiluan ez dugu zuzenki horri buruz hitzik egin, ez baita Gobernu Kontseiluari dagokion puntu bat, bai esan dezakegu lehendakariak igande gauean kontaktu hartu zuela Pedro Sánchezekin eta zorionak eman zizkiola eta horren trukean, bueno, en fin, esker erantzuna ere jaso zuela. Hortik aurrera, bueno, gure itxaropena da alderdi sozialistak honetan, bueno, bere buruzagirik nagusienak eta prozesu honetan hautagaiak izan direnak esandakoaren aritik, batasunaren eta konsensuaren bidetik abiatzea eta gerora begira planteamendu bateratu batekin jartu nahi izatea, ezta? Eusko Jaurlaritzak ez du ikusten momentu honetan hor izan daitezkeen aldaketak Euskadin ditugun zereginei eraginik egin diezaiekeenik. Uste baitugu, izandakoaren arabera, iragarritakoaren arabera, batasuna eta integrazioa izango direla nagusi jardun politikoan, alderdi sozialistan jardun politikoan hemendik aurrera, eta hori zerbait izatekotan lagungarri izango dela alderdi sozialistak erakundeetan duen jardunean. No tiene por qué haber cambios, comentaba, ¿no? Por la victoria de Pedro Sánchez y comentaba además que el Lehendakari se puso en contacto con él el domingo mismo. Sí, el domingo por la noche efectivamente el Lehendakari trabó contacto con el candidato que ganó las primarias, con Pedro Sánchez, y recibió, sí, le transmitió la felicitación y recibió también una respuesta de agradecimiento por parte del candidato triunfador, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, el Gobierno vasco primero felicita a Pedro Sánchez por su éxito y felicita al Partido Socialista Obrero Español por haber culminado un procedimiento con una alta participación, con una gran normalidad y con una transparencia notables.
y espera, confía en que las declaraciones que han prevalecido después de realizado el cómputo el domingo pasado, en el sentido de que todos los candidatos apuestan por trabajar unitariamente y desde la máxima integración, sea posible, de manera que el Partido Socialista pueda aportar lo mejor de sí a la acción institucional de este país y también a la de Euskadi, ¿no? Gaur beste greba baten atarian gaude, atarian ez greba eguna, sindikatu deituta hezkuntzan, ez dakit aurreko asteartean Jaurlaritzak ez zituen datuak eskura momentu honetan, baina ez dakit gaur badituen Jaurlaritza bilera gauzatu izan den bitartean, bai, datuak izan ditugu, baina oso goizegi jasotako datuak ziren, goizeko 10etan bildutakoak ziren, eta ez ziren nahikoak benetan gauza segurutzat ematekotan, eta balorazio bat egiteko moduan, ezta? Momentu honetan izango dira ja beste datuak, baina ja ordu erdi baino gehiago daramagu prentsaurreko horretan eta ez daukagu, no? Beraz, datuak ezagutzen ditugunean, egingo dugu balorazioa, gobernuak esango du ze uste duen horri buruz, baina bai estatu dezakegun aurreko astean esan genuen guztia, ezta? Eusko Jaurlaritzak ez duela greba honen zergatia partekatzen, ez duela ulertzen nola izan daiteken, lan baldintzarik hobenak dituen autonomia erkidegoan, operik potoloenak argitaratuko dituen autonomia erkidegoan konfliktibidade sindikala handiena izatea, ez da erreza hori ulertzea eta konprenditzea, ez da? Nola nahi ere, esan dezakigu bai, greba eskubidea respetatzen dugula, horrek ez dauka bueltarik, baina kasu honetan ez dugula partekatzen huelgaren zergatia. El juzgado de Vitoria ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por colectivos sociales contra la circular que recoge en Lanbide diferentes criterios en relación a la RGI. Me gustaría saber si esa denuncia, su admisión a trámite y el proceso, lógicamente, que se abre, preocupa al Gobierno y si puede afectar al proceso de reforma de la RGI que la consejera o el propio Gobierno van a abrir la próxima semana. No inquieta al Gobierno de manera especial. El Gobierno está convencido de que en esa, como en otras decisiones que se han adoptado en relación con la organización y el funcionamiento de Lanbide, nos asiste la legalidad, que actuamos con arreglo a la ley y, por tanto, la actuación del Gobierno está siendo plenamente correcta desde el punto de vista de su adecuación al ordenamiento jurídico, ¿no? Tampoco tiene por qué incidir en las decisiones y en los planes que el Gobierno abriga en relación con el futuro de Lanbide, más que en la medida en que se produzcan pronunciamientos judiciales contrarios a estas líneas de actuación, ¿no? Algo que en este momento el Gobierno no prevé en absoluto, ¿no? Sí, en comparecencias anteriores nos ha anunciado que su departamento estaba elaborando el listado de competencias transferibles que le había solicitado la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. Me gustaría saber cómo va ese listado, qué previsión tiene de entrega y cómo valora el hecho de que el portavoz en el Congreso del PP, el señor Rafael Hernando, al que además usted conoce, haya dejado abierta la posibilidad de una negociación de cara a los presupuestos del año 2018, donde también quepan cuestiones de carácter competencial, con transferencias incluidas. Bueno, con respecto al listado de las transferencias, puedo decirle efectivamente que estamos trabajando en él. Estamos haciendo un esfuerzo importante para incorporar a las fichas toda la actuación normativa del Estado de los últimos años y también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, no es una tarea sencilla, requiere trabajo, dedicación. Le puedo asegurar que para cuando arranque el nuevo periodo de sesiones es propósito del Gobierno que la lista esté elaborada y en manos ya en poder de la ponencia de autogobierno, ¿no? Por lo que se refiere a la posibilidad abierta de que en una hipotética negociación presupuestaria futura pueda caber un contenido negociador relacionado con las transferencias,
bueno, en fin, yo no puedo aportar nada en la medida en que el Gobierno como tal no participará en una negociación presupuestaria en ningún foro parlamentario, más que en el Parlamento Vasco, por lo que respecta a sus propios presupuestos, a las cuentas públicas del propio Gobierno vasco, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que el Gobierno vasco está dispuesto a mantener interlocución, a sostener el diálogo y a facilitar o propiciar o luchar por la consecución de acuerdos en todo lo que tenga que ver con el autogobierno, tanto para el desarrollo de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika como para la búsqueda de nuevos escenarios de autogobierno de cara al futuro, ¿no? ¿Quién tiene que negociar eso? ¿El Gobierno o lo tiene que negociar el PNV con el Partido Popular? A ver, las transferencias se acuerdan bilateralmente entre ejecutivos. Es decir, que los reales decretos de transferencias son instrumentos que dan publicidad a acuerdos bilaterales adoptados en la Comisión Mixta de Transferencias entre ambos ejecutivos, el Gobierno vasco y el Gobierno central, ¿no? Las circunstancias políticas que puedan favorecer que el Gobierno central permita una transferencia pues son libres de interpretación, ¿no? Pero los acuerdos necesitan obligatoriamente el concurso de ambos ejecutivos, porque son fruto de un acuerdo suscrito entre ambos gobiernos, ¿no? Yo no sé si el subconsciente o el consciente lo que le ha llevado a establecer una vinculación directa entre esta petición de competencias, de transferencia de competencias y una negociación partidista por parte del PNV. ¿Qué papel va a jugar realmente el Gobierno? ¿Va a ir detrás del PNV? Ni el consciente ni el subconsciente ha sido su pregunta. Ha sido usted el que la planteaba así. Yo me limitaba a ser leal con mi función como portavoz y procurar dar respuesta a la pregunta formulada por un profesional de la información, ¿no? Oso ondo. Besterik ez badago, eskerrik asko.